Continuamos con más, gracias por acompañarnos, son las 7 de la mañana con 7 minutos y definitivamente las repercusiones del día van a estar enmarcadas en la inhabilitación del expresidente Evo Morales y quien intentaba postularse a candidato como senador. Está en contacto con nosotros el doctor Marco Valdivieso, abogado constitucionalista, para que nos ayude a entender precisamente acerca de este fallo y lo que significa para el país. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo. Doctor, ¿cómo se interpreta el fallo dado por esta sala constitucional en la ciudad de La Paz? Bueno, ha sido una decisión correcta, era una decisión jurídicamente fácil de asumir, es entendible por todos los profesionales abogados y bueno, por la gente también que no tiene conocimientos jurídicos, que aplicar la Constitución es un deber constitucional y se aplica la Constitución sobre cualquier otra norma o cualquier tipo de resolución o interpretación que se haga de la Constitución. Entonces, jurídicamente era una tarea simple, pero políticamente se había complicado la situación y existía mucha injerencia política, como ha existido hace muchísimo tiempo sobre los tribunales de justicia. Pero ha sido una decisión jurídicamente válida, razonable y obviamente constitucional. Doctor, usted dice era una tarea simple, con muchas presiones políticas efectivamente. Uno creería que la Constitución estaba clara con el tema de la residencia para los candidatos. Sin embargo, se generó todo este tipo de movimiento, algunos consideran chicanería jurídica con el fin de poder alargar una determinación. ¿Por qué se apela a una determinación del Tribunal Supremo Electoral cuando la Constitución es clara al respecto? Bueno, generalmente no se quiere aceptar la Constitución cuando no interesa o no va con los intereses políticos, ¿no? La Constitución es absolutamente clara en el 149 y establece lo que es la residencia permanente. Yo creo que cualquiera lee y entiende que residencia permanente es ininterrumpida, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando se quiere favorecer a alguien, el Tribunal Constitucional emitió ya el 2018 la sentencia 24 de ese año, donde interpreta esta norma, el 149 de la Constitución, tergiversando el propio sentido del autor de la Constitución, que es el constituyente, y entiende que existe una residencia intermitente. Esta es una acción que la planteó una diputada nacional y lo hizo precisamente para repostularse en contra de o contrariando el 149 de la Constitución. Ahí empiezan las confusiones, ahí empieza a entenderse mal la Constitución y otra vez fue el Tribunal Constitucional que con una resolución express favoreciendo a alguien, ¿no es cierto?, cambió el sentido del constituyente, cambió el sentido del autor de la Constitución, el mensaje de la Constitución, para precisamente regular o contener el ejercicio del poder. Ahí empieza a malentenderse el 149 y bueno, este ha sido un intento más por aplicar otro criterio diferente al previsto por el constituyente. Esto precisamente genera una confusión, el tema de la residencia. ¿Se genera o se aplica un precedente después de este fallo de la sala? Exactamente, ese era el tema que algunos juristas pueden suponer, ¿no es cierto?, siempre una opinión interesada, no jurídica, una opinión interesada política, pueden sobreponer la sentencia constitucional sobre la propia Constitución. Esto hasta un estudiante de Derecho, cualquiera de mis estudiantes, le puede en este momento responder que entre una sentencia constitucional y el texto de la Constitución se aplica siempre la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica. Entonces es una tarea, le decía, sencilla para un jurista, pero indudablemente existían muchísimas connotaciones políticas detrás de esto. Tanto así que se ha tenido que convocar a un vocal dirimidor que
que ha hecho lo correcto. Generalmente existen muchísimas presiones, pero en este caso sí se ha hecho lo correcto y se ha evitado que el problema o el conflicto trascienda más allá de lo jurisdiccional. De todos modos, si la opinión de este jurista dirimidor hubiese sido diferente, el control de la vigencia de la Constitución, la defensa de nuestra democracia, la defensa de nuestro sistema político constitucional, pasaba a manos del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral, quien hubiese tenido otra vez la obligación de aplicar primero la Constitución, como lo manda el 410 parágrafo primero y el 108 numeral 1 de la Constitución. O sea, no estábamos en manos, no estaba el destino de la democracia de Bolivia en manos de una sola persona. Esto no es aceptable en un Estado de Derecho. Siempre existen medidas de seguridad para proteger precisamente la vigencia de la Constitución, la supremacía del poder constituyente, y en este caso, si el magistrado fallaba en contra, le correspondía al órgano electoral asumir la decisión de proteger la Constitución. Claro, y definitivamente se aplica el principio de igualdad para todos los ciudadanos. No puede haber licencias para uno y para otro las restricciones que se marcan en la Constitución Política del Estado. Doctor, ¿cuál es el procedimiento de aquí en adelante? Este fallo de la Sala Constitucional de La Paz, ¿a dónde se dirige? ¿Tiene que volver al Tribunal Supremo Electoral o cómo es la hermenéutica? Le comento en fácil, ayer se ha emitido la decisión, entonces tiene 24 horas el Tribunal de Garantías para enviar el expediente en revisión. Entonces todo el legajo de documentos se va a meter en un sobre, se va a enviar seguramente por courier y llegará aquí a la ciudad de Sucre, ¿no? En Sucre pues se abrirán los sobres 50, 100 que le llegan al Tribunal Constitucional todas las semanas, y el día viernes más o menos estará en condición de registrarse el expediente en el sistema informático, si tienen tiempo y si se puede hacer, porque hay muchísima carga procesal y mucha demora en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces posiblemente de aquí a una semana estaría el expediente registrado y estaría también asignado con un número de expediente. Ese legajo, ese conjunto de documentos tiene que ser sorteado entre las 4 salas que existen en el Tribunal Constitucional. Cualesquiera de estas salas tiene la obligación de revisar esta resolución, esta decisión que se ha asumido. ¿Cuánto demora esto? Pues generalmente entre 2 meses, 3, con mucha suerte, y usualmente entre 4 y 6 meses para que el Tribunal Constitucional sortee un expediente en materia de amparo constitucional que no tenga que ver con la vida o la salud, que son temas que merecen un sorteo anticipado. Entonces, si todo va bien y tiene suerte el ciudadano Evo Morales, el mes de febrero, marzo, quizás abril, esté sorteándose este expediente y el Tribunal Constitucional revise la decisión del Tribunal de Garantías. En todo caso, esperemos que la confirme, porque tiene esa potestad, ratificar y confirmar la decisión de denegarle la tutela, o también puede revocar, ¿no? En el caso que la revoque, que no es aceptable, no es razonable, porque el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución y tiene que hacerla prevalecer, pero si se les ocurriese revocar esta decisión, pues el momento, el criterio de oportunidad habría pasado. Asumir esta decisión en febrero, marzo o abril ya no importa, ya no interfiere sobre la legitimación del voto ciudadano, que va a ser en octubre, ¿no? Entonces, lo más que haría el Tribunal Constitucional es quizás ordenar que se subsane, que se le compense económicamente al ciudadano que supuestamente ha sido perjudicado. Entonces, en el peor de los casos, se le tendría que dar algún reconocimiento económico al ciudadano Morales,
por haber lesionado sus derechos, en un criterio, reitero, errado del Tribunal Constitucional, simplemente para ponerme en la situación, en todas las situaciones jurídicas posibles, pero de todos modos, la situación electoral, reitero, ya está definida. El 18 de octubre no participa Evo Morales como candidato a senador. Claro, y enfocándonos absolutamente en el tema de tiempos, ¿no? No le daría precisamente a Evo Morales para ser candidato para las próximas elecciones. Pero yo quiero incidir, doctor, en este tema de la revisión del Tribunal Constitucional, porque en definitiva entonces no está específico o todavía no podemos hablar de un precedente de la Sala Constitucional con respecto al tema de la residencia, porque faltaría el posicionamiento o el fallo del Tribunal Constitucional, que en realidad es la instancia más importante del país, ¿no? Bueno, en realidad el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre, es quien define en una resolución, quien emite una resolución definitiva y revisable, ya no hay otra instancia, y evidentemente puede modificar o puede ratificar la sentencia del Tribunal de Garantías. Pero la sentencia del Tribunal de Garantías, conforme al Código Procesal Constitucional, se cumple inmediatamente. Entonces, ya no se le puede decir al órgano electoral que cambie su decisión, todas las cosas ya están dadas dentro del ámbito político electoral. El señor Evo Morales en este momento está inhabilitado. Esa resolución del Tribunal de Garantías se cumple y se aplica, ¿no es cierto?, sin perjuicio de la revisión. O sea, esa resolución que han emitido ayer es válida, se tiene que ejecutar, por tanto, el ciudadano Evo Morales está inhabilitado para ser candidato a senador en las próximas elecciones. Y hasta que revise el Tribunal Constitucional, reitero, pues el criterio de oportunidad va a rebasar la posibilidad de que él pueda postularse en esta elección. Bien, doctor, para finalizar esta determinación del Tribunal Constitucional, una vez se emita un fallo, quizás en el próximo año, ¿tiene que volver al Tribunal Supremo Electoral? En realidad el órgano electoral ha inhabilitado ya al ciudadano Evo Morales y este ha presentado un amparo constitucional entendiendo que esta inhabilitación vulneraba sus derechos políticos. En este caso él tenía derecho a candidatear, ¿no? Pero el Tribunal de Garantías le ha denegado la tutela. Eso quiere decir que se mantiene firme la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Nada ha cambiado, sigue inhabilitado el ciudadano Evo Morales y por tanto está vigente, plenamente vigente y válida la decisión del órgano electoral de inhabilitar a este ciudadano por incumplir el requisito del domicilio permanente. Eso no ha cambiado. En ese sentido, la decisión del órgano electoral sigue firme, no ha sido modificada y no hay necesidad, ¿no es cierto?, de emitir ninguna otra resolución. Bien, doctor, queremos agradecerle por esta entrevista para ayudarnos un poco a entender la situación, los fallos constitucionales que nos han generado tanto interés, sobre todo en este momento preelectoral que nos importa a los ciudadanos. Doctor, gracias, que pase buen día. Buenos días. Hay cosas muy simples que lamentablemente se complican por el influjo político, ¿no? Muy buenos días.